Abrimos por última vez el segundo de los dos libros de historias peculiares porque tenemos que escribir el último capítulo. Bueno, vamos a decir el penúltimo porque en esta vida, cuando se habla de último, mal vamos. El caso es que lo vamos a escribir oralmente, siempre gracias a mi compañero y amigo, periodista, escritor, Tony Cruz. Muy buenas noches, Tony. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, como dices, lo último nunca se sabe. Penúltimo, digamos penúltimo, por un tiempo que seguro que acabamos reencontrándonos en este fantástico canal, esta puerta abierta que abriste y que, bueno, y que yo creo que volverás a abrir en un plazo de tiempo, seguro que sí. Todo se andará. Pero por lo pronto, Tony, para finalizar esta aventura, por el momento al menos, vamos a hablar, me trae a un señor que nació en Hungría, nos vamos a marchar a Hungría, de hecho al Imperio Austrohúngaro todavía, pero vamos a movernos por toda Europa, tanto es así que terminamos en Ibiza. Bueno, creo que es justo advertir a tus televidentes que probablemente todo lo que contemos de este señor, de Elmir de Ori, pueda ser mentira. Es decir, es que es uno de esos tipos cuya vida, pues iba a decir, da para libro. Bueno, no es que da para libro, es que dio para un libro y también para un documental, no solo para uno, para varios. El más famoso de los documentales y en parte por el que saltó a la fama o digamos que alcanzó la inmortalidad fue Fraude, que en inglés era F for Fake, del mismísimo Orson Welles. O sea, que estamos hablando de un señor que es más un personaje que una persona. Con esto siempre decimos en nuestra sección, no va ni mucho menos en menoscabo de lo que vamos a decir de él, sino más bien todo lo contrario. Eso de que estoy rodeado de un halo de misticismo, pues creo que le hace incluso acreedor a más gloria, ¿no? Todavía. Pero bueno, Tony, empezamos a... no, sí, te decía que en relación a eso resulta que este individuo, más personaje que persona, pero luego resulta que era un talento. Bueno, ahora contará, ahora contará. ¡Oh, no! Es decir, vamos por partes, vamos por partes. Elmir de Ori nació, se cree, como Hoffmann Elemer en Budapest, supuestamente en 1906. Y digo supuestamente porque no se sabe ni siquiera su fecha de nacimiento. Él decía que era hijo de unos aristócratas de origen judío, pero realmente se ha comprobado que había sido bautizado, fue bautizado leninista. O sea que empezamos ahí a generar un poco de duda. Eh, Primero se va a vivir a París porque su pretensión máxima en la vida era ser artista y allí en esos años 20 dorados y años 30, primeros años 30, pues claro, estaban los mejores artistas del mundo y para muchos los mejores artistas por lo menos en cuanto a pintura quizás es decir de la historia, pero sí de los tiempos recientes, ¿no? Estaba Matisse, Picasso, y parece ser que convivió con ellos. También hay que poner en entredicho esto, ¿no? Pero sí que se sabe, o por lo menos se cree que estudió en la Academia La Grande Chaumière de Fernand Léger, que es un personaje que luego es muy importante en su vida. Eh, con la Segunda Guerra Mundial, la guerra le pilla en Alemania, porque había ido allí, y según parece, como era judío, tuvo problemas, la Gestapo durante un interrogatorio incluso le rompe una pierna, y según su biografía oficial, él se escapó de allí de puntillas. O sea, que se escapó de Alemania en pleno nazismo, a pesar de haber sido apalizado por la Gestapo. Claro, aquí empiezan las dudas, porque hay quien dice que de eso nada, eso no sucedió, que eso forma parte de la imaginación de este señor. Pero bueno, yo doy las dos versiones y ya que cada cual se crea lo que quiera, ¿no? De hecho, es más,
él va a Budapest y allí se queda hasta el final de la guerra. Incluso hay quien dice que si sobrevivió en Budapest durante la guerra fue por su calidad artística, porque se dedicó a hacer o hizo un retrato del dictador Horthy, que era pro-nazi, y eso, pues digamos que le hizo caer en gracia a ese régimen y digamos que le protegieron a pesar de ser no solo judío, sino también homosexual, algo que en esa época pues evidentemente también era un motivo más de escarnio bueno, de posibilidad de jugarte el pescuezo, ¿no? Bueno, la anécdota que cambia la vida oficial de este señor, de Elmir de Ori, fue un encuentro que tuvo con una aristócrata la guerra, en la que le fue a hablar con él y le visitó su casa y una obra suya, insisto, esto forma parte, una mezcla de la leyenda con la realidad, una obra suya la confundió con un Picasso. Entonces, claro, dijo, joder, aquí tengo un filón, si una obra mía la han confundido con un Picasso, pues puedo vivir de esto. Y aquí vamos a donde empieza la leyenda que se confunde con la realidad. Según podemos leer, por ejemplo, en la Wikipedia o en sus biografías oficiales o la versión que de su vida hizo en lo que es más que un libro, una geografía, Clifford Irving, en 1998 viaja a México y allí se hace amigo de un galerista austríaco llamado Oscar Herner, que es padre de una historiadora famosa de allí y que tenía una galería de arte en la calle Madero. La calle Madero es una zona bien de México, es de Ciudad de México. Entonces, a partir de ahí, pues empezó a exponer su talento, pero encubierto, porque él no quería hacer sus cuadros, sino hacer sus cuadros sin firma al modo de un artista. Entonces, por ejemplo, en México, él hizo cinco piezas al modo de Matisse. Se las dio a este señor y las vendió como Matisse. Él siempre se vanagloriaba de que no firmaba sus cuadros, sino que él hacía un cuadro con su estilo, o sea, con su estilo, con su mano, con su arte, pero al modo de un pintor, es decir, al modo de Matisse, al modo de Picasso. Él trataba de imitar a todos los artistas grandes de su tiempo, pero pues la época en la que convivió con ellos en París, pero a todos menos a uno, que nunca quiso pues, ser inimitable, que era Van Gogh. A Van Gogh nunca lo imitó. O sea, no se puede ver un cuadro de Elmire de Ori o Van Gogh, porque no existe. Bueno, pues este hombre poco a poco fue haciendo negocio a base de introducir cuadros falsos en el mercado, estoy, insisto, contando la versión oficial. Cuadros suyos falsificados, o más que falsificados, se puede decir, eh, eh, puestos como hechos por otro artista, porque realmente él no copiaba. O sea, es verdaderamente singular que esos cuadros, por ejemplo, ahora tengo delante La Dame en Bleu, que es un cuadro supuestamente del Mir de Ori, a la manera de Picasso, es un cuadro fabuloso, muy bonito. Claro, cualquiera puede decir que es Picasso, pero Picasso no pintó ese cuadro. Entonces, se cree que en toda él tuvo que introducir en torno a 1000 obras que todavía hoy, y es lo gordo de esta historia, se cuelgan por todo el mundo como obras reales, de Picasso, de Matisse, de Cézanne, de Renoir. Es decir, que hoy día hay dudas, pero es que quien fuera el Mir de Ori, y ahora cuento la segunda parte, el Mir de Ori o quien fuera, vendía con una extraordinaria facilidad, porque realmente eran obras buenísimas, ¿no? Pero aquí va la otra parte. Termino de contar la vida rápidamente de Hermir de Orio, por lo menos la vida oficial, y después ya voy con la cara B ¿no? de esta historia. Elmir de Ori, poco después además, porque en septiembre concede una entrevista, él se va a vivir a Ibiza, concede una entrevista a la televisión española, una entrevista memorable que la he podido ver en un programa que se llamaba A Fondo, eh, y poco después, en diciembre, el 11 de diciembre de 1976, después de despedirse de todos sus amigos en la isla, se suicida. Se suicida ingiriendo barbitúricos. Y
hasta aquí la historia del Mir de Ori, o no, porque aquí está la segunda parte. Eh, Era tal la calidad de los cuadros del Mir de Ori que incluso hubo una exposición en Madrid, no recuerdo dónde fue, no sé si fue en la Fundación La Caixa o en 2011, o incluso en el Reina Sofía, no recuerdo dónde fue, en la que colgaron en sus paredes todas o muchas de esas obras, que no es que fueran falsas, que eran hechas por este señor al modo de. Y claro, evidentemente se enfatizó la calidad de este señor, cómo hacía los Modigliani, bueno, cómo hacía sus cuadros al estilo Modigliani, Matisse, Cézanne, Chagall. Bueno, pues claro, se contó con como digamos, a la calidad artística del mejor, sin duda, estafador de la historia. Pero ¿qué pasa? Que, que parece que no pintaba, que no pintaba un pimiento. O sea, que lo más grande de esta historia es que no pintaba, es que el Mire de Ori, eh, y esta es la parte que a lo mejor tú no tenías controlada, el periodista Diego Feliu escribió un libro que se llama Desmontando a Elmir, en el que explica que, según muchos documentos, muchos libros, muchas fuentes oficiales, timó a todo el mundo, pero por supuesto a Clifford Irving, que hizo esa biografía, al propio Orson Welles, que Orson Welles también podemos decir que era un poquito tramposillo, por lo menos le encantaba lo del engaño y demás, pero es que, mira, te digo lo que dice el propio Feliu, el autor de ese libro, que fue periodista de investigación en El Mundo, es decir, que es un tipo serio. Dice, la falsificación, la mentira y el engaño fueron los tres pilares sobre los que sustentó su existencia. Y es que al parecer este señor, lo que era realmente bueno, o en lo que era realmente bueno, era en la falsificación de firmas. Es decir, que él no es que pintara, sino que él ponía la firma que él decía que era lo único que no ponía en los cuadros. Él parece ser que se hizo muy amigo, muy amigo. Tuvo una relación sentimental con un marchante franco-egipcio llamado, apellidado Legros, tipo bastante oscuro, además si le ve el aspecto con barba, con gafas, con sombrero, era un señor como de otra época, y con un artista que se llamaba Real Lesart, que era un auténtico talento, que era un señor que con 18 años ya era capaz de pintar pues, como los modernistas, ¿no? Entonces, entre los tres, entre Legros, Lesart y luego aparece una tercera, que sería la cuarta persona, Marc Forgy, que era se puede entender como el secretario de este Elmir de Ori, y al mismo tiempo también amante, pues entre todos ellos urdieron una especie de entramado en el que realmente el que pintaba era Lesart, Elmir de Ori daba la imagen bohemia y misteriosa y de talento y demás, y lo que hacía realmente era poner la firma de los autores a los cuales querían imitar, y luego las obras las ponía en circulación el marchante este franco-egipcio Legros, con lo cual, en fin, era en el Círculo de Bellas Artes, la exposición Elmir de Ori Proyecto Fake, que era la que le dedicaron en 2012 a este señor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo qué sé, porque lo que sí se sabe es que cuando este hombre muere en el año 76, iba a ser extraditado a Francia porque tenía un montón de cuentas pendientes con la justicia francesa, que claro, durante la dictadura de Franco no podía ser extraditado, pero ya en el 76 sí. Y parece que él quería suicidarse porque no tenía intención de ir a Francia a dar, yo creo que más que rendir cuenta a la justicia, a que se le cayera la máscara del todo y se viera que realmente él no pintaba. O sea, que es que parece, el hombre este cuenta, el autor del libro, cuenta anécdotas como que a una aristócrata, a otra aristócrata amiga suya, le quiso hacer un cuadro y el cuadro se parecía a ella como un ajo a un garbanzo. Es decir, que no tenía pintando, por lo menos eso sostiene el autor de ese libro en el que desmiente la calidad artística de Ori. Pero es que es más, y ya con esto termino, Rafa, es que incluso se duda de que De Ori hubiera muerto. Es decir, él teóricamente se suicida en el 76, pero lo más sorprendente es que después de su muerte, de su teórica muerte, empiezan a desaparecer algunos de sus pasaportes y sus cuadros se seguían vendiendo.
Y es que otra más, es que después de su muerte en 1982, una, una mujer que había conocido a De Ori en Ibiza se lo cruza en una playa de Sydney y cuando lo ve, el tipo sale corriendo. Es decir, que este muerto está muy vivo. Es que otro amigo suyo se topó con él por fechas similares en Honolulu e igual. Y el señor se va en taxi. Es decir, hasta ese extremo podemos dudar de la vida e incluso de la muerte de quien, si realmente pintó esos cuadros, fue el mejor falsificador de la historia del arte, pero que sin duda, y en esto sí que no le vamos a quitarle un ápice, fue una de las personas más intrigantes y una de las personas sobre las que más velo hay, y chapó por él, sinceramente, porque yo me rindo ante ese tipo de sujetos, más fue capaz de engañar todo el mundo al mismo tiempo, algo que según los cánones de la mentira es lo más difícil. Bueno, yo iba a decir que más que un falsificador era un imitador, pero resulta que por lo que has contado ni siquiera eso, era el estafador que utilizaba al imitador. Eso era una organización criminal No en lo toda sé, regla. sí o no, no lo sé, o lo mismo no. Es que eh, no lo sé. O sea, a priori podríamos decir que si la información en este libro, que es lo más reciente, que al menos yo he encontrado sobre la vida de Deori y que no está recogido, por ejemplo, y es llamativo en la Wikipedia, pues si el libro de Feliu es cierto, en lo que era un magnífico imitador de firmas, pero nada más. En todo caso, insisto, yo ante él e invito a, porque es que además es muy divertida la entrevista que le hacen en el A Fondo de ese año 1976, porque es curiosísimo cómo no paran de darle elogios, o sea, hasta sonrojar el propio Mir de Ori, que bueno, sí, es como el típico artista bohemio que se le ve ahí como que recibe. Entonces, visto desde esta perspectiva, aún me encanta más, porque claro, si realmente era así y lo que hacía era afirmar, el tío estaba haciendo el papel de su vida, y es que no tiene ni un ápice ni el más mínimo ápice de remordimiento, ni de no duda, no. Él está perfectamente metido en ese papel y lo vive como se debe vivir, o sea, en ese sentido. Si él fue un hombre que cogió un camino y hasta donde llegó, llegó. O no, porque ya te digo, o lo mismo está bien, bueno, ya no creo, porque Ya si no. nació en 1906, lo más normal es que ya esté muerto. O no, porque lo mismo no nació en 1906 y nació en 1915. O sea, o nació en 1920, yo qué sé. O sea, que al final es este tipo de personas que merece la pena contar su vida porque te deja con más interrogantes una vez contada que certezas. ¿Ha tenido oportunidad, Tony, de alguna vez me surge, de ver algún cuadro supuestamente hecho por De Ori? Pues no lo De sé. verlo en persona, quiero decir. No lo sé, porque como la reflexión que yo le he ido a un recomiendo también a un canal que se llama Antonio García, bueno, que es un pintor y un hombre que suele dar su sentencia y su opinión sobre distintos artistas, que es Antonio García Villarán, que es un muy característico, es un pintor que tiene una perilla así larga, en el que su reflexión final sobre el Mir de Ori es que independientemente de que fuera o no pintor, es muy probable que todos hayamos visto cuadros en museos de Cézanne, de Renoir, de Matisse o de Picasso, que no sé de Cézanne, de Renoir, de Matisse o de Picasso, sino que sean, vamos a decirlo así, como se lee el Mir de Ori, o que puede ser el Mir de Ori, o puede ser este señor que pintaba cuadros de los 18 años y que tenía mucho talento. No lo sé. Yo no sé si llegué a ver la exposición esa en Madrid. Me suena que pude haber ido a verla, porque a Madrid en esa época todavía sigo yendo mucho y me gusta ver exposiciones de ese corte y puede que la haya visto. De hecho, el nombre me sonaba cuando te planteé esta última historia, digo, sí, esto me suena. Y yo creo recordar que la exposición la pude haber visto. Pero claro, es que al final tampoco puedes decir el estilo de Ori, porque no tenía un estilo propio. Era Teorio quien fuera. Era un señor que pintaba muy bien al estilo de otros.
cual no le resta ni una ápice de ese talento, porque no estaba imitando obras ya hechas, sino que estaba mirando a través de los ojos de otro artista, lo cual le hacía, pues en cierto sentido único y en cierto sentido un imitador. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. En cierto, a ver, el otro día vi una exposición de Botero en Sevilla, que recomiendo, ya que estamos hablando de pintura y demás, en la Fundación Cajasol, y él decía algo así como que el verdadero artista, bueno, en una pared, en una de las frases que había suyas, algo así como que el verdadero artista es el que es capaz de hacer algo que no ha hecho nadie antes, o de diferenciarse un poco de lo que todo lo que han hecho antes. Claro, por eso evidentemente el Mir de Ori, o quien fuera, o su escuela, no pasará a la historia del arte como nombre propio. Sí que, pues claro, será reconocido el talento de quien fuera porque pintaba bien, pero no pintaba por él, sino pintaba por el pincel de otros, por mucho que él tuviera mucho talento, ¿no? Y eso hace pues, que hoy día todos, cualquier conocedor básico de arte conozca la obra de, o por lo menos reconozca un Picasso, o pueda reconocer un Van Gogh, o pueda reconocer un Dalí, y sin embargo, pues no puede reconocer un Teori, porque Teori no pintaba haciendo algo distinto, sino que hacía con su talento, trabajaba por la idea que otros, el concepto de arte que otros tuvieron, ¿no? Entonces bueno, pues fíjate lo que son las cosas. Por cierto, ya que hablamos de pintura, recomiendo otro pintor muy singular que se llama Rafael Zabaleta, que es de Quesada, de Jaén, un pueblo de Jaén, que lo descubrí el otro día que estuve en Antequera, en el Museo de Arte de allí de Antequera, de la Diputación Provincial de Málaga, que está allí, y me encantó. Un pintor que no conocía que existía y sus cuadros me llamaron muchísimo la... Tony, como siempre, muchísimas gracias. Tengo que decirte, bueno, no gracias por lo de hoy, sino gracias por este año y medio, por habernos acompañado, por haber sacado ratito de tu atareada vida para contarnos estas historias sobre personajes, sobre hechos, sobre lugares singulares y que normalmente no se encuentran para el gran público, no están al alcance fácil, sencillo y nos la has traído a ti, aquí, ¿no? Entonces, Tony, por lo dicho, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Nada, lo dicho, el placer ha sido mío, las gracias te las doy yo a ti, porque bueno, al final siempre da gusto, ¿no? Salirte un poco de lo que, de tu ritmo de vida, y en mi caso, sobre todo, no voy a decir ceñido al fútbol, porque es una de las cosas que hago. Afortunadamente en COPE tengo que hacer un poco de todo, pero sí que un poco salirte de lo habitual, siempre, no solo creo que puede hacer que haya gente que le haya gustado verlo, sino que a mí mismo también me ha ayudado a conocer historias que a lo mejor pues, no conocía, o que a lo mejor conocía en menor profundidad. En fin, que ha sido un placer y que espero que más pronto que tarde volvamos a encontrarnos en estos ratitos de Zoom y posterior YouTube. Un placer y gracias a ti, Rafa. Un abrazo fuerte, Tony.